Vamos a hablar sobre el reto de la comunicación corporativa en tiempos de COVID. Partimos de esta pregunta. ¿Qué se ha hecho con la comunicación corporativa durante esta pandemia? Esta coyuntura creó un gran reto para muchas organizaciones. La preocupación invadía a los colaboradores. Sin embargo, debemos citar esta frase en la cual dice que mientras exista trabajo en equipo y surja algún problema o algún percance, todo se puede solucionar. La primera acción que pusieron en práctica las organizaciones fue dar ejecución a su comité de crisis y en algunos casos tuvieron que recién crear el comité de crisis. Los colaboradores requerían información confiable. ¿A qué se debe esto? Al inicio de la pandemia, por un lado, el Estado decía que todo estaba bajo control y aparentemente muchos creíamos que en 14 días o un mes todo volvería a la normalidad. Por otro lado, los medios de comunicación nos mostraban informaciones sobre Italia o España, donde la situación prácticamente estaba saliéndose de todo el control. Y a su vez, nuestros compañeros de trabajo o incluso nuestros propios vecinos eran infectados. Y ya poco a poco se iban conociendo las primeras víctimas de esta trágica enfermedad. Por ello, los colaboradores requerían fuente confiable y segura. En pocas palabras, una sola fuente que les diga la verdad, qué es lo que estaba pasando. No sabían si conservarían su trabajo. La cultura organizacional se estaba formando en prácticamente crear una sola familia, pero dada esta coyuntura se separó en dos bandos. Por un lado, los trabajadores tenían el único interés en querer mantener su trabajo y claro también el querer asegurar su salud y la de su familia. Y por otro lado, los directivos o los gerentes exigían al gobierno protocolos de salubridad, exigían medios para poder subsistir, para poder mantenerse, ya que no tenían ventas y no sabían si mantener a sus trabajadores o mantener a su empresa. La situación se estaba saliendo de control. La incertidumbre, el pesimismo invadía a los trabajadores. Y es así que calificaban de insuficiente el trabajo que hacían los comunicadores corporativos. Debemos tomar en cuenta que esta coyuntura fue algo nuevo no solo para los comunicadores, sino en sí para todo el mundo. Quizás algunas medidas que se tomaron no eran las adecuadas. La necesidad económica empezó a traer desequilibrio emocional. Durante la pandemia y la pospandemia, la comunicación corporativa o en sí la empresa tuvo que adaptarse. Aunque el término correcto quizá fue, tuvo que transformarse, tuvo que reestructurar su cultura organizacional. ¿Por qué? Se le tuvo que dar prioridad, si hablamos de comunicación interna, a la salud mental y a la estabilidad emocional. ¿Por qué hablamos de estabilidad emocional? El colaborador no rendía en su 100%. ¿Por qué? Por un lado, estaba preocupado si es que podía contagiarse, si que podía contagiar a sus familiares. Por otro lado, debido a que se daba el teletrabajo o trabajo remoto, el ambiente donde se realizaba quizá no era el idóneo. Tal vez la conexión a internet no era la adecuada y en algunos casos quizá no contaban con los dispositivos para poder realizar con efectividad su trabajo. Por ello, es que tuvieron que darle prioridad a ese bienestar o estabilidad emocional. Además, surgió la premisa de la comunicación corporativa, que es, ante cualquier problema o ante cualquier percance, la comunicación en sí, ya sea comunicación interna o comunicación externa, es la base para la solución de cualquier problema. Si hablamos de la comunicación corporativa, tenemos a Renato Aguilar, director de Reiva, que es una consultora muy importante a nivel de Latinoamérica. Él menciona 4 retos que debemos atravesar para solucionar este gran problema. El primero es fortalecer la comunicación corporativa. ¿Qué quiere decir eso? Sabemos que desde adentro se deben solucionar las cosas. Esto nos lleva a que el colaborador debe afianzar la misión y la visión que tiene con la empresa. Quiere decir que estemos dirigidos hacia un solo objetivo, que tengamos en claro qué es lo que queremos lograr. De alguna manera, fortalecer esa cultura de que somos una familia y de que juntos lograremos superar este gran reto. Es adaptarnos a esta nueva realidad. El otro gran reto del cual nos hablan es los nuevos mensajes y enfoques valiosos. ¿Qué quiere decir esto? Una empresa siempre debe comunicar. No se puede cometer el error de guardar información o callarse. Esta nueva información o esos nuevos mensajes deben tener un nuevo enfoque, más adaptado a la coyuntura, un enfoque de esperanza, un enfoque de confianza o un enfoque que brinde seguridad. Y claro, ¿por qué no?
adelantarnos a posibles situaciones, prepararnos para nuevos escenarios, con nuevos protocolos que nos aseguren que podremos salir adelante. No ocultarle la información a los colaboradores. Un tercer reto es transformación de los medios tradicionales. Como sabemos, al darse el teletrabajo o conocido trabajo remoto, las reuniones ya no van a ser presenciales, las entrevistas tampoco van a ser así. Empieza a surgir lo que son las plataformas Zoom, Skype, Google Meet, donde todo tiene que darse por este medio. Esto es evidente que perjudica, quizás no sea la palabra perjudica, pero genera cierta incomodidad o cierto percance para algunos colaboradores que son de mayor edad. Algunos no saben utilizar esos medios, no saben utilizar estas plataformas y les cuesta poder comunicarse o trabajar desde esta coyuntura. Pero seamos conscientes, o nos adaptamos o nos quedamos. Como último gran reto es potenciar los canales digitales. Las tiendas, los centros comerciales ya no podían atender de manera presencial. Es ahí donde surge el famoso e-commerce, donde todo tiene que darse de manera virtual. Ahí también tenemos que aplicar las nuevas tecnologías. Muchos se resistían a comprar o a entrar a estas plataformas. ¿Por qué? Porque consideraban que el proceso era muy tedioso. Entonces tenían que crearse sistemas que sean más factibles, más fáciles, más accesibles o más didácticos para esos nuevos consumidores. Saber llegar a ellos. En conclusión, la comunicación corporativa tiene un gran reto o una gran valla que tiene que saber pasar en este momento. Tenemos que saber mantener a nuestros colaboradores, que es nuestro público interno, de manera calmada, controlada y segura. Brindarles las alternativas para que sigan manteniéndose firme a los objetivos que tenemos planteados. Y por otro lado, a nuestro público externo, que son nuestros clientes, que son nuestros proveedores o nuestros socios. De la mano, la comunicación interna y la comunicación externa debe mantenerse en un equilibrio, en el cual estemos preparados para posibles problemas más adelante.